Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a aprender a utilizar el teorema de Pitágoras. Una cosa que debemos tener en cuenta y que es muy importante es que el teorema de Pitágoras solamente se puede utilizar en triángulos que sean rectángulos. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Los dos lados del triángulo que forman ese ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. Y el tercer lado, el que no forma el ángulo de 90 grados y por lo tanto es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es el que llamamos hipotenusa. La hipotenusa, aparte de ser el lado que está enfrente o lado opuesto al ángulo de 90 grados, es siempre el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Bueno, pues para utilizar correctamente el teorema de Pitágoras es fundamental identificar bien la hipotenusa. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este otro triángulo rectángulo y para saber cuál es la hipotenusa, como hemos dicho, no puede ser ninguno de los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, luego es el lado opuesto a ese ángulo de 90 grados. En este caso sería B. Y en este otro ejemplo, pues igual, tenemos que ver que la hipotenusa no es ninguno de los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, porque ya hemos dicho que esos lados son los catetos y es el lado opuesto al ángulo de 90 grados y el lado de mayor longitud. En este caso la hipotenusa sería A. Fijaros, no debéis identificar la hipotenusa con ninguna letra. En el primer ejemplo era la C, en el segundo la B y en el tercero la A. La hipotenusa es, como había comentado, el lado opuesto al ángulo de 90 grados y además el de mayor longitud, ¿vale? No lo identifiquéis ni con la H, ni con la A, ni con la X, ni ningún tipo de letra. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto. Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿cuál es la interpretación geométrica del teorema de Pitágoras? Pues es muy sencillo. Hemos dicho que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, la superficie o el área de un cuadrado que tenga de lado la hipotenusa, va a ser igual a la superficie o área de otro cuadrado que tiene de lado uno de los catetos más el área del otro cuadrado que tiene de área el otro cateto. Es decir, ese área del cuadrado naranja va a ser igual a la suma de las áreas del cuadrado rojo y el cuadrado azul. En este caso sería c al cuadrado sería igual a cuadrado más b al cuadrado. Pero no os aprendáis nunca el teorema de Pitágoras con letras, ¿vale? Porque como ya os he comentado antes en los ejemplos de los triángulos rectángulos, las letras os van a cambiar y en otras ocasiones serán números y entonces no os va a servir de nada. Lo que tenéis que aprenderos es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver ahora varios ejemplos. Tenemos aquí un triángulo rectángulo del que conocemos dos lados. Un lado mide 6 centímetros y el otro 8 centímetros. Y queremos calcular el tercer lado al que le hemos llamado X. Lo primero, como os decía, es identificar la hipotenusa para aplicar correctamente el teorema de Pitágoras. Habíamos dicho que la hipotenusa no podía ser ninguno de los dos lados que están formando el ángulo de 90 grados. O sea que no puede ser ni el de 6 centímetros ni el de 8 centímetros. Y la hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados, en este caso X. Que si además os fijáis, era, como ya hemos dicho, el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Bien, recordamos el teorema de Pitágoras. Decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Nuestra hipotenusa es x. Luego tenemos que x al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado. Podéis poner el que queráis de los dos porque si os fijáis en la expresión del teorema de Pitágoras lo que tenemos es una suma de dos términos y el orden de los sumandos no altera el resultado. Así es que podéis empezar con 6 al cuadrado o con 8 al cuadrado. Si por ejemplo empezamos con 6 al cuadrado, pues lo ponemos y tendríamos más el otro cateto al cuadrado que sería 8 al cuadrado. Hacemos operaciones. Tenemos que x al cuadrado es 6 al cuadrado es 36 más 8 al cuadrado que es 64. Nos queda entonces que x al cuadrado es 36 más 64 que es 100.
nos ha quedado una ecuación de segundo grado. En el vídeo que vimos de ecuaciones de segundo grado incompletas puras, veíamos que esta ecuación tenía dos soluciones, una positiva y otra negativa, pero sin embargo, como estamos en un problema de geometría y nuestra incógnita x es un lado de un triángulo, no puede ser negativo, va a ser siempre positivo. Así es que directamente vamos a considerar en el teorema de Pitágoras la raíz positiva, es decir, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 100. La raíz de 100 es 10. Bien, ¿hemos terminado? No, porque si os fijáis, aunque hemos calculado la longitud de ese lado, los lados vienen dados en centímetros. Así es que le tenemos que poner las unidades, serían 10 centímetros. Y ya hemos calculado el lado que no conocíamos, que era la hipotenusa. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos otro triángulo rectángulo del que conocemos dos lados. Uno mide 15 centímetros y el otro 17 centímetros. Y al lado que no conocemos y que queremos calcular le hemos llamado x. Empezamos identificando la hipotenusa. Hemos dicho que la hipotenusa no puede ser ninguno de los dos lados que forman el ángulo de 90 grados y es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Es decir, en este caso la hipotenusa es el lado que mide 17 centímetros. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, en nuestro caso 17 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado. Ya sabéis que podemos poner cualquiera de los dos, por ejemplo, x al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 15 al cuadrado. Ahora tenemos que despejar x al cuadrado. Nos quedaría que x al cuadrado es igual a 17 al cuadrado y el 15 al cuadrado pasaría restando, menos 15 al cuadrado. Fijaros en esto que nos ha quedado. Cuando en el teorema de Pitágoras estemos calculando uno de los catetos, al despejar x al cuadrado lo que nos va a quedar es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bien, seguimos. X al cuadrado es igual a 17 al cuadrado, que es 289, menos 15 al cuadrado, que es 225. X al cuadrado nos queda entonces 289 menos 225, que es 64. Y como ya hemos visto antes, x será la raíz cuadrada de 64, que es 8. Y tenemos que poner las unidades. Como los lados vienen en centímetros, pues serían entonces 8 centímetros. Lo que hemos calculado es un cateto del triángulo rectángulo y mide 8 centímetros. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos otro triángulo rectángulo y conocemos dos lados. Uno mide 5 centímetros y el otro 3 centímetros. Y el que no conocemos, pues le hemos llamado x. Empezamos identificando la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso es el lado de 5 centímetros. Recordamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Empezamos poniendo la hipotenusa al cuadrado. Como la hipotenusa es 5, pues tendríamos 5 al cuadrado. Igual a un cateto al cuadrado, por ejemplo 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado sería x al cuadrado. Como estamos calculando un cateto, tenemos que despejar x al cuadrado. Y nos queda que x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, lo que había comentado antes. Como calculamos un cateto, al despejar nos queda que ese cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Hacemos operaciones. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado es 25 menos 3 al cuadrado que es 9. Y entonces nos queda que x al cuadrado es 25 menos 9, 16. Y ya por último, x es la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y para terminar le ponemos las unidades. Como los lados vienen medidos en centímetros, pues 4 centímetros. Y vamos a hacer ya un último ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo del que conocemos dos lados. Uno mide 5 centímetros y el otro 12 centímetros. Tenemos que empezar identificando la hipotenusa. Hemos dicho que no puede ser ninguno de los dos lados que forman el ángulo de 90 grados. Y va a ser siempre el lado opuesto a ese ángulo de 90 grados. En este caso es x, que además, si os fijáis, es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Bueno, pues aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso x al cuadrado, es igual a uno de los catetos al cuadrado. Elegimos el que queramos. Por ejemplo, el de 5 centímetros sería 5 al cuadrado más
el otro cateto al cuadrado, que sería 12 al cuadrado. Fijaros que cuando estamos calculando la hipotenusa, ya directamente tenemos ya la x al cuadrado en el miembro de la izquierda y los otros dos catetos en el miembro de la derecha de la ecuación. No tenemos que despejar nada. Hacemos operaciones. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 12 al cuadrado, que es 144. Y nos queda entonces que x al cuadrado es 25 más 144, 169. Y ya para terminar, como siempre, x es la raíz cuadrada de lo que nos ha quedado, de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Qué nos falta? Poner las unidades. Como todos los lados vienen en centímetros, ponemos 13 centímetros. Y ya habríamos terminado. Hemos calculado el lado que no conocíamos del triángulo rectángulo, que era la hipotenusa, y nos ha dado 13 centímetros. Bueno, pues ya hemos visto cómo se utiliza el teorema de Pitágoras para calcular uno de los lados que no conozcamos de un triángulo rectángulo cuando sabemos la longitud de los otros dos lados. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que la podéis dejar en comentarios. Por supuesto, os invito a que dejéis vuestro me gusta, que compartáis el vídeo y si aún no os habéis suscrito al canal, hacedlo y así no os perderéis ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.